Ok. En las buenas prácticas lo que vamos a cubrir es un poco de documentación, internacionalización y versionamiento. Entonces, vamos a ver documentación con Swagger. Es, como dice en la diapositiva, es una parte esencial de construir un RESTful API. En la documentación de una API debe ser informativa, legible y fácil de seguir. ¿Eso por qué? ¿Cuándo yo voy a usar la documentación de mi API? Yo no voy a usarla. Yo sé que tengo, ¿no? Yo sé que tengo un endpoint de universidades, yo sé que tengo un endpoint de estudiantes, etcétera, etcétera. Pero ¿quién la va a usar? En el proyecto del SysUMS, por ejemplo, se han dado cuenta de que es un proyecto súper grande que va a tener muchas aplicaciones alrededor de muchos endpoints, digamos, o muchos servicios. Por ejemplo, el grupo de autenticación o de manejo de usuarios potencialmente va a ser un servidor aparte y luego, digamos, donde está la gestión académica de las universidades, las facultades y todo, va a ser otro servidor que va a tener otros endpoints y va a tener otros tipos de accesos, pero se va a comunicar con la administración de usuarios, con el módulo de administración de usuarios o el servidor de administración de usuarios, ¿no? Y de hecho, dos equipos diferentes totalmente están trabajando en esos dos servicios. El problema de eso es que ustedes cada vez que necesiten, ay, ¿cómo llamo a este servicio para obtener universidades? Les van a tener que hablar los de administración de usuarios. O ustedes a los de administración de usuarios le van a decir cómo obtengo el usuario y sus tokens, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para eso existe la documentación, para que ustedes no tengan que estar buscando a alguien que les dé una respuesta acerca de cómo una API funciona. La documentación, como dice de nuevo la diapositiva, debe ser informativa, legible y fácil de seguir, cosa de que ustedes no necesitan preguntarle a otros equipos cómo funciona. Y bueno, esto de los equipos incluso es así ideal, ¿no ve? Porque no siempre van a tener el equipo que está haciendo otro módulo, otro API al lado suyo y para preguntarle o hablarle por chat. A veces van a necesitar consumir APIs de terceros, como por ejemplo si necesitaran loguearse con Twitter o con Facebook. Necesitan ver cómo funciona el servidor OAuth de Facebook o el servidor OAuth de Twitter para loguearse. Y para eso Facebook y Twitter han publicado documentación, ¿no ve? De cómo tú te deberías loguear a mi servidor para que todo te funcione, ¿no? Porque Facebook no te va a contestar y te va a decir así se hace. Entonces, desde el principio tratan de documentar todas sus APIs, porque luego va a ser una carga menos que van a tener al final. Hay una forma muy fácil de documentar desde el inicio y ahora eso vamos a revisar. Han debido escuchar de Swagger, si no estoy mal, pero Swagger es como ahorita el estándar de cómo se documenta cosas. Pero Swagger en sus inicios no era un estándar ni nada por el estilo, sino que era algo que a una empresa, que era Swagger, se le ha ocurrido, voy a presentar toda la documentación en formato, pues puedes sacarlo en JSON o puedes sacarlo en YAML. YAML es un lenguaje de Python, creo, que se usaba para configuraciones en Python y luego se ha vuelto muy popular en GitLab y en mil lugares donde necesites configuraciones porque es bien facilito escribir como anidaciones de objetos, digamos, en esa configuración. Entonces, aquí hablamos de especificación OpenAPI o OpenAPI Specification, porque Swagger nace como una especificación de la empresa Swagger, digamos, pero luego eso, como muchas cosas, dicen, esta es una buena forma de mostrar nuestras APIs, entonces la vamos a volver una especificación y de ahí nace OpenAPI. La especificación que Swagger crea se vuelve OpenAPI versión 2.0 y ahorita ya estamos en la versión 3.0. Entonces, la versión con la que nació Swagger y el OpenAPI 2 ya se está deprecando, digamos. Ahora ya es la versión 3 de OpenAPI y esa es la que se está usando en cualquier tipo de servicios para documentación. Entonces, eso básicamente dice aquí. La idea igual es que no solo los humanos puedan leer la documentación, ¿no ve? Sino que también computadoras puedan descubrir qué hay en tu API. Por ejemplo, este formato como es en JSON o en YAML, entonces tu servidor puede ir a autodescubrir, digamos, qué hay en el otro servidor, ¿no ve? Solo haciéndole ping a su Swagger endpoint y decirle, dame todos tus endpoints. Entonces tienes un endpoint de universidades, tienes un endpoint de estudiantes, tienes un endpoint de tal.
y así sabe qué endpoints tiene sin tú decirle, digamos, a tu aplicación qué endpoints tiene ese servidor. Aquí les he dado el proyecto, la especificación, y van a ver ahí un montón de implementaciones que hay de eso. Sí, está aquí, implementations. Hay un montón de proyectos que implementan eso, y usan Swagger UI, etcétera, etcétera. Al final Swagger se ha quedado relegado porque esta especificación, digamos, como se ha sobrepuesto sobre Swagger, y Swagger ahora ya solo se dedica, digamos, a crear el UI y mantener el UI en base a esta especificación. Al decir UI, ahora van a ver lo que vamos a hacer. Las librerías disponibles para Spring Boot son Spring Fox, que era el que más se usaba hasta hace un año, 2 años. Spring Dog OpenAPI es el que ha aparecido recién y es el que está como que aplicando el OpenAPI 3.0 con diferentes notaciones más específicas hacia eso. Pero sí, comparten casi la misma funcionalidad al final. Y el Spring REST Docs, que esto ya es una capa encima de este y de este juntos, digamos. ¿Por qué? Porque este, además de darte la documentación de Swagger, digamos, también te da una documentación escrita que tú puedes escribirla y la pone. Y segundo, te genera documentación a partir de tus tests. Entonces, compila tus tests, ve qué ha hecho en los tests y genera documentación a partir de eso. Pero sí, tendrías que tener unit test para que le saques el jugo a esta, digamos. Hoy día vamos a usar Spring Fox, que es la más básica y con la que van a entender más o menos la idea y que no necesita muchos pasos para setearla, digamos. Ok, empezaremos. No sé si tienen preguntas sobre Swagger en sí o algo así. No. Ok. Un ratito. Vamos a ver esto aquí. Ya. Necesito 2 librerías que tengo que instalar para Gradle. Mm, las librerías de Swagger serían una es io.spring Fox. Sí, estoy. Hay un starter, que es el 3.0. Este 3.0 es el que trae el OpenAPI 3.0. Si usan el 2 algo, va a usar la especificación de Swagger, que era con la que he iniciado, digamos, esta idea de documentación. Aparte de eso, vamos a utilizar el Swagger UI. Spring Fox, Swagger UI 3.0 también. Y listo. Con esos dos deberías poder iniciar, digamos, y tener el Swagger UI. Y voy a reiniciar. Una cosa más que vamos a hacer es crear una configuración, un archivo de configuración para eso. New Java Class. Este va a ser Spring Configuration. Al Spring Fox le vas a agregar la dotación de configuración para decirle esta es una configuración. Y 2, le vas a agregar un método. Se va a llamar public docket API. Listo. Y este public docket API le vas a decir que es un bean. Hasta ahora hemos visto beans a nivel de clase, pero nunca habíamos visto a nivel de método. Estos métodos, básicamente, cuando le dices que es bean, le estás diciendo a Spring, tú vas a correrte cuando la configuración, cuando la librería de Swagger se esté corriendo, y en vez de correr el método nativo de Swagger, vas a correr este. Eso básicamente. Return, new, vamos a armar ese método docket. El documentation type le vamos a decir, aquí te da la opción de usar Swagger 1.2, Swagger 2 y Swagger 3. Entonces vamos a ver, perdón, OAS, que es Open API Specification, ya no es Swagger 2. Open API Specification 2 es el Swagger 2, digamos, en ese caso. Entonces ese. Vamos a ir intercambiando para que vean la diferencia. Entonces select
Le vamos a decir todos los APIs. Request. Selectors y le vamos a decir any. Luego también le vamos a decir los paths, todos los paths, path selector, path selectors.any y que se construya. Listo. Con eso inicias tu configuración de Swagger inicial. Ahora debería reiniciarse esto. Swagger se carga en el index HTML. Ya. Entonces, cosas a notar aquí. Estas cosas son altamente customizables. Como se autogeneran, se pueden customizar con diferentes cosas. Aquí te dice los servidores en los que vas a poder ejecutar tus requests. Entonces aquí vas a ver todos los controladores o todos los endpoints que tu aplicación está exponiendo. Se van a dar cuenta que hay algunos que yo no quiero exponer, por ejemplo, como este, que es por defecto los que Spring expone. O el Web MVC Links Handler tampoco quiero exponerlo en mi documentación de Swagger. Igual aquí van a ver los esquemas y son todos los objetos que yo estoy exponiendo en algún punto en cualquiera de mis endpoints. Entonces, por ejemplo, van a ver el departamento DTO, el faculty, el group DTO. Este group DTO va a tener link con el profesor DTO y así. Entonces aquí pueden ver todo eso. Cada uno de estos entries tiene su documentación de cómo funciona. Entonces vamos a ver el University, por ejemplo. Ya, el University tiene un get, tiene un post, tiene un get University UID, un update, etcétera, etcétera. Digamos el post. En el post tú puedes usarlo, digamos, para crear una universidad y te dice aquí con este request body crea un coso. El get all igual lo puedes usar, try out, execute y te debería devolver las universidades que están aquí. Obviamente, si yo estoy desarrollando y todo esto, Swagger no es la herramienta correcta para usar esto y ir probando mis endpoints, es mejor usar Postman. Pero para alguien que no tiene conexión conmigo y quiere usar esta API, esto es suficiente como para que entienda qué puede recibir, qué puede enviar, cuál es la URL, qué va a recibir de respuesta, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahora, primero vamos a sacar este Basic Error Controller y este MVC Links Handler y ya no los vamos a dejar que se agreguen en nuestra documentación. Para eso es este. Entonces, en este le digo no any, sino solo los que sean base package y que sean org. Todo lo que esté en el paquetería de mi org incluso si sums podríamos poner, pero org es suficiente. Va a poder cargarse en esta documentación. Está reiniciando. ¿Ha fallado? No, ahora sí te voy a reiniciar. Try again. Ok, ahora ya van a ver que no está. Y tampoco va a exponer ninguno de los esquemas que esté fuera de esto. Ok, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Ya, ok. Hay cosas que se pueden configurar igual como les dije, del título y esto. Entonces, eso vamos a hacer aquí. Para eso hay que decirle el API info aquí. Una cosa más que quiero revisar antes de que empecemos a hacer eso, es esto del Open API 3. Les dije también que además de las personas que pueden ver esta documentación, también una computadora podría entrar a consumir esto. Y es por este endpoint localhost v3 API docs que puedes hacer eso. Entonces, por ejemplo,
todo esto es un JSON plano, ¿ya? Ese JSON plano yo lo puedo consumir desde cualquier aplicación y me va a poder decir cosas sobre este API, como por ejemplo, a qué servidores este API se puede conectar. Entonces, por ahora solo hay localhost. Pero aquí en estos servidores podría aparecer QA, podría aparecer staging, todos nuestros ambientes de testeo y producción, ¿verdad? Eso. Entonces, en los tags, son solo tags de identificación para cada uno que por defecto están creados. No le he encontrado mucha utilidad a eso hasta ahora. Los paths es lo más importante, que es qué tipo de paths tengo y qué tipo de request tiene este path. Por ejemplo, este departments tiene un post. Este departments con department UUID, ¿cuántos requests tiene? Tiene un get, tiene un put y tiene un delete. El get, ¿qué usa? ¿Qué tags primero? ¿Qué parámetros? ¿Y qué respuestas te puede dar? Y los componentes, que son básicamente los objetos, ¿no? Course, DTO, Group DTO, Professor DTO y todos los objetos que se llaman componentes en este caso. Ahora, ¿qué pasa con la versión 2? Y ahí se van a dar cuenta cómo ha evolucionado, digamos, el Open API Specification. Entonces, si lo recargo, ha cambiado, por ejemplo, el API Documentation es 1.0, el Base URL es ese, pero el localhost 8080 B2 API Docs, porque este es el B3 OpenAPI y este es el B2, digamos. Entonces, ¿qué diferencias hay? Primero, ya no hay, los componentes en B2 se llaman definitions. Los paths se siguen llamando paths. No existe la idea de server aquí, si se dan cuenta. No hay, solo es host. El info casi sigue siendo lo mismo. Ahora, dentro de los paths, no sé si cambia. Por ejemplo, tenemos tags, consumes, produces, parameters, responses, tiene todo eso. Y en este no tiene esas cosas, tiene, primero que están separados por, no, tiene tags, consumes, produce, creo que no tiene más que todo. A ver, vamos a ver, tags, request body, responses, sí, no tiene qué produce y qué consume. Esas cosas hay que notar. Pero les recomiendo que usen la última versión porque luego va a ser bien difícil ser compatibles, digamos. Entonces, eso a notar de las dos versiones. Es el JSON, el objeto es diferente. Y eso ténganlo en cuenta para lo que vamos a ver más adelante, versionamiento, el por qué se ha creado B2 y B3. En este caso se ha creado B2 y B3 porque ya el objeto en sí ha cambiado. El post que nos enviaban que antes tenía consumes y produce, ahora ya no tiene. Ahora es request body y responses y ya está. Entonces, por eso han tenido que cambiar de versiones. Ok, ahora vamos a agregarle información a este Swagger. Info. Y ahí hay que enviarle información. Entonces le vamos a poner una variable estática. Ok. Este API info va a ser igual a new. Creo que el método que te genera. Default contact, new. No, le haré new una vez. New API info. Y si voy a la clase esta, debe ya haber una forma de crear si extra el default. Listo. Esto siempre tendrían que sobreescribir en su aplicación, básicamente el título del API y todo eso. Crearlo desde cero. Voy a copiar el que tengo aquí para que hagamos las cosas un poquito rápido. Y aquí aparece otra cosa más.
Ok, entonces el API Info lo que les dice es qué título, descripción, la versión de tu API, Terms of Service, que no es necesario, aquí le vas a mandar, ¿no? Ah, la licencia, que cuando la definan igual la pueden poner ahí, y la licencia donde la pueden leer, digamos. Ok. Una cosa que he agregado aquí es el default contact, y el contact es más o menos a quién vas a buscar si tu API no está bien o no funciona como dice que tiene que funcionar, entonces lo pones, lo armas un objeto aquí y lo pones acá. Entonces, si compilamos esto, ok, debería, si vamos aquí, todo eso se ha configurado aquí, entonces el título y todo eso, para enviar correo, la URL de mi página y todo eso. Ok. Otra cosa interesante para configurar aquí es la lista de servidores. Entonces, normalmente la lista de servidores se configuraba así, así como servers, y yo le mando una lista de servidores, pero no me está funcionando. Igual les voy a mostrar cómo está. Creo que hay un bicho, he encontrado un bicho en GitHub de esto, y hay un workaround incluso para hacerlo. Entonces, los server, dice. Y aquí le mando, digamos, test. Slash test.com. Digamos que este va a ser el test environment. Y esto puede ser ya. Entonces me he creado un servidor y digamos que mi aplicación tiene 3 servidores, digamos. Tiene un local que va a ser para cuando yo esté localmente, que la URL de eso va a ser localhost 2.8080. Para UAT, digamos, va a ser UAT, va a ser local, va a ser test. Ya. Entonces aquí en server yo le puedo decir directamente, agrega todos estos servidores, entonces server, luego server 1 y server 2. El problema es que esto, no sé por qué no está funcionando, no sé si es parte del problema de la versión OS 3, pero sí hay un bicho ahí. Y lo he encontrado reportado en GitHub y todavía no tiene funcionalidad ahí. Entonces, no sé qué está haciendo aquí. Está reiniciando. ¿Qué está haciendo? Spring function defined in file. Waiting bin. Oh, qué raro. Se debe ser por estos nulls. Variables de extension. O sea, le voy a poner un collections empty list. Collections empty. Ya, a ver. Creo que ahora sí, era eso. Ya. Pero, no sé por qué está haciendo eso. Ok. Sobre igual. Ahí está. Ya. Ahora, esos servers deberían aparecer aquí.
Y yo, por ejemplo, esto es súper útil porque si quiero hacer, estoy probando contra QA o estoy probando contra UAT, entonces podría que cambiar de servidor y hacer mis requests contra ese servidor. Pero no está cargando y es por un error que ese bicho que está reportado y que no está solucionado aún. Entonces me voy a crear un file para hacer un workaround que se va a llamar SpringFox Swagger Server Resolver. Este le voy a decir que es un componente. Y voy a extender de web MVC OpenAPI Transformer Filter. Sí, es eso. Y a ese le voy a decir que sobrescriba dos métodos. Esos dos. En este solo le voy a decir que ejecute esto si es OpenAPI Specification 3, entonces doctype o delimiter punto equals documentation type punto. Solo quiero si es Swagger 3, entonces sí aplica este cargador de servidores, digamos. Entonces, para cargar los servidores, aquí lo que vamos a hacer es crearnos el OpenAPI. OpenAPI es igual a new, no, a context, get specification. Luego voy a crear servidores, server, pero ya no este servidor de SpringFox, voy a crearme este del B3. New server, y se lo voy a decir server.set URL. Eso me voy a copiar de aquí. Listo. Set. Y puedes setear varias cosas, pero yo solo voy a setear esas dos. Vamos a hacer test. Luego voy a crear otro servidor. Voy a hacer 2, 2, 2. Esto va a ser local. Esto va a ser este. Listo. Voy a retornar el nuevo OpenAPI. Pero antes le voy a cargar los servidores. Set servers. Arise to rise. Punto as list. Le voy a mandar server y server 2. Listo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Esto es implements, no es extends. Es una interfaz, no es una clase. Ya, con eso debería recargar, a ver. ¿Sí? Recarga. Y vamos a ver si funciona. Entonces ahora ven que ha cargado test primero y luego local. Entonces, ¿dónde sacas el beneficio de que cargue test, por ejemplo? Entonces, si yo llamo y hago un tryout de esto y le digo execute, va a intentar llamar a este test. Obviamente me ha dado un error porque no existe esa URL y no está deployado. Pero si cambiara ese servidor y le digo execute, no sé si sí, se va a ejecutar y va a crear todo eso. Va a crear y me va a devolver un response body y toda la cosa. Eso es para mostrar los servidores. Luego, digamos que queremos mejorar alguna documentación a nivel del modelo. Por ejemplo, cuando creamos esto, cancel. Tal vez queremos ver cómo es el modelo
el esquema aquí, por ejemplo, del Department DTO. El Department no tanto, vamos a ver el del University. Entonces este University, por ejemplo, al GEDOL. Entonces sí me dice que devuelve una lista de University DTO, pero no me dice nada más acerca del modelo del University DTO. Entonces yo lo hago grande. Podrían, por ejemplo, mencionar que UUID no me necesitas enviar cuando estás haciendo post. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando digo esquema, no me deberías enviar el UUID. Entonces, ¿cómo se hacen esas cositas? Swagger tiene un montón de notaciones, ¿ya? Aquí está este paquetería Swagger, Swagger Annotations. Tiene un montón de anotaciones que puedes usar de diferentes tipos, para diferentes cosas. Incluso las cosas que hemos configurado en el Spring Fox Configuration, como Service API Info, APIs, paths, etcétera, se puede configurar con anotaciones. Entonces vamos a usar esas anotaciones en el modelo para mejorar, digamos, la información que mostramos. Pero nosotros no tenemos que hacerlo en el modelo, sino en los DTOs, porque esos son los que expone Swagger. Entonces, por ejemplo, a este le podemos decir @API model property y le digo notes. Le puedo decir varias cosas, de hecho. Aquí está. Le puedo decir value, name, allowed values, access, nodes, data type, required, position, hidden, example, access mode, reference, allow empty values. Le puedo decir varias cosas para que de alguna manera modifique cómo se está mostrando en el HTML. Entonces, por ahora solo le voy a decir nodes, creo. Iguales. Y le podría decir un post, por ejemplo, y un example podría ser un UUID, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, este. Comilla. Listo. Entonces, si recargo esto, bueno, después de que recargue el servidor. Entonces podemos ver en el esquema, a nivel del esquema, que eso agregado aquí es. Y dice should be null on post. Otra cosa que podemos hacer es a nivel del modelo en sí, del DTO, y ponerle API, model property, y ahí le decimos, igual le puedes mandar un montón de cosas, pero en este caso, no es API model property, vamos a mandarle API model. That's it. Listo. Entonces a este le puedes mandar value, description, parent, discriminator, reference igual. Nosotros solo vamos a enviar la descripción por ahora. Voy a poner un texto que tengo aquí. Listo. Entonces veamos eso cómo se muestra. No sé si se ha recargado. Ahí está. Otra vez. Y vamos a esquema. Igual, ya le puede ver una descripción. Otros elementos que podríamos meter es estos. A nivel de los controladores, por ejemplo. Entonces, si nos vamos al University, GEDOL,
En este le puedes poner API Operation. Igual, hay un montón de cosas que le puede representar, digamos. Podrías decir que produce application JSON, por ejemplo. Luego le podrías decir, no sé, description, ¿tiene description? No, tiene value. Hay value. Y no sé qué hace value. Entonces, vamos a ver. Compile. Ok, creo que está. Entonces este era para el GEDOL. Por ejemplo, ya. Ese value le da este valorcito aquí. En vez de que diga, digamos, create, le puedes poner GEDOL Universities. Luego, el produces creo que no le afecta en nada porque esto es versión 3 y ya no hay esa cosa aquí. Sí, produces no le va a dar nada. A ver, vamos a ver si hay algo más. Authorizations, extensions, protocols, response. Response header, response reference, tags, hide, ignore JSON view. A ver, notes, digamos. Notes creo que le afecta más abajo. Vamos a ver, notes. Está refrescando. Aquí está. Es como un resumen de todo lo que va a hacer tu API. Eso. Entonces, han visto que con estas diferentes tipos de cosas le puedes sobreescribir qué va a responder tu API, qué información tiene, qué servidores tienes disponibles para testeo, etcétera, etcétera. Igual, no sé si alcanza el tiempo el jueves, pero si se puede, también se puede crear un mecanismo de autenticación aquí y te autenticas directamente aquí y empiezas a hacer tus requests. Eso también se puede. No sé si tienen preguntas hasta aquí sobre Swagger o pasamos directamente a lo de internacionalización. Ok, creo que no hay preguntas. Sobre internacionalización no hay mucho que mostrar, pero sí, no sé si tienen idea de qué es el concepto y para qué sirve. O puedo empezar a hacer código. Cuando vamos a Angular vamos a ver un poco más a fondo esto, pero también se puede hacer en el backend y eso lo van a ver ahora. Básicamente internacionalización y le van a conocer por I18N porque empieza en I, acaba en N y entre esas dos palabras hay 18 y por eso se llama internacionalización. También hay palabras como localización para saber dónde está tu servidor o dónde, desde a dónde le tienes que mandar. Por ejemplo, cuando trabajas con valores monetarios, cómo le tienes que mandar formateado el dinero al que ha hecho el request basado en la locale que te dé, etcétera, etcétera. Pero internacionalización es solo a nivel de textos. Es, ¿qué pasa si yo hablo español y quiero mis respuestas en español? O yo hablo inglés y quiero mis respuestas en inglés. Es así como se produce. Eso es lo que se llama internacionalización. Entonces, para ver un poquito de esto, vamos a agregar... Aquí. Todo esto. Spring Boot ya tiene librerías que hacen esto, entonces tú solo tienes que agregar ciertas configuraciones y va a empezar a funcionar, y ciertos archivos también. Una de las configuraciones que se tiene que hacer primeramente es un local resolver. Esto es para decirle por defecto qué archivo de internacionalización va a tomar por defecto. Si digamos yo no le mando qué idioma quiero, ¿cuál debería ser el idioma por defecto en que me debería devolver las respuestas? Por defecto generalmente siempre es inglés. Entonces esto le pone session, local resolver, resolver es igual a new, session local resolver.
Session. Perdón, resolver sería. Punto set default locale, y le digo el locale que quiero por defecto es locale Estados Unidos. Por defecto yo le puedo decir China, por ejemplo. Y por defecto devolvería el archivo que no tiene ninguna. Y ahora les digo a qué me refiero con archivo. Return resolver. Ok, entonces a este le voy a decir que sea un bien igual. Y de la misma manera es para que Spring, cuando esté cargando su locale resolver por defecto, vea, hay otro método que me va a devolver un locale resolver, entonces voy a llamar a ese método en vez de a mi método por defecto. La segunda cosa que voy a hacer es crearme un rastreador, digamos, de archivos donde va a encontrar, digamos, las diferentes traducciones para diferentes archivos. Entonces, vamos a ver eso ahora. Me voy a crear, lo que va a devolver este método es un resource bundle message source. Voy a crearme un objeto de este tipo. Message source, va a ser new. Listo. El message source, le voy a decir desde dónde, qué se va a llamar mis archivos, digamos, de traducciones. Entonces, por defecto le voy a decir que sea messages. Y voy a retornar ese message source. Listo. Entonces, este es el que configura por defecto qué archivo de traducción voy a usar. Si no me mandan, digamos, usa francés, usa inglés, etcétera, este va a ser mi archivo por defecto, el tipo de idioma por defecto que voy a usar. Y este método es para decirme de dónde voy a sacar los archivos de traducción. Entonces, me tengo que crear archivitos de traducción para eso. Entonces, en donde están mis recursos, me voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar Messages. Messages. Punto properties. Voy a tener un primer archivo que va a tener, digamos, una traducción que va a ser hello. Va a ser hello. Por defecto va a ser en inglés. Me voy a crear otro archivo que va a ser messages /fr punto properties, que se va a llamar, que va a ser el archivo de traducción en francés. Entonces en ese le voy a poner hello. El archivo de traducción tendría que tener el mismo key, pero el valor que es en francés, digamos, hello. No sé cómo se dice hola en francés. Luego van a ver que IntelliJ automáticamente reconoce que este es un resource bundle de mensajes de traducción, pero ya es estándar, digamos. Entonces ahí agrego French. Había tenido una herramienta para agregar locales. Entonces, ok, voy a agregar que se va a hacer español. Le digo a rol. Ahí está. Y me ha creado el archivito de traducción. Cool. Entonces, donde digo hello, aquí va a ser hola. ¿No? Listo. Entonces tengo 3 archivos de traducción: inglés por defecto, francés y español. Y por defecto, si digamos le dijera quiero alemán, entonces me va a devolver inglés. ¿Ok? Ahora, ¿dónde lo podemos usar? Primero lo vamos a usar, sí, lo usaremos en los controladores, que es donde básicamente se usa. Voy a crear un nuevo endpoint solo por eso. Mapping. Y el path va a ser translated as public string translate message. Listo. Ok. Entonces, esto me va a devolver un mensaje traducido. Ahora, ¿a quién le pido esos mensajes?
Hay un objeto que hemos creado en acá, en el SysOms application, que es el resource button, que me devuelve un message source. Entonces, ese es el que tengo que crear. Ahora estamos. Ahí está. Private message source. Message source. Y auto-wired. Listo. Ahora, una última cosa que vamos a hacer aquí es agarrar ese message source y decirle get message. Este get message recibe el key. ¿Cuál es el key? Hello. Luego recibe qué parámetros va a tener tu traducción, porque aquí le puedo poner diferentes parámetros. Si digamos, aquí verá hello 2, digamos. Aquí le podría mandar parámetro. Creo que es así. Sí, usen parámetro 1 without using parameter 0. 0 tendría que usar primero. Entonces le puedo mandar parámetros, pero por ahora le voy a mandar null. Y luego le tendría que mandar un locale. Entonces, el locale le voy a mandar por defecto US. Listo. Entonces vamos a ver qué me devuelve. Para eso deberíamos ir a ahí, send. Estoy reiniciándose, creo. Ya. Está chocando. Miren, está pensando que estoy llamando al Get Single Universities y no es el caso, ¿no ve? Claro. Si lo pongo más arriba, hay dos formas de arreglar este problema. El problema es que este endpoint que yo tengo para obtener una sola universidad recibe un UUID, ¿no ven? Al recibir un UUID, lo que sea que le mande después del slash university lo va a tomar como UUID. Y ahorita este translated lo está tomando como UUID. No, me está diciendo no message found under code hello. Está bien. No, de hecho está bien. A ver, veremos el error. ¿Por qué me está saliendo? Creo que tengo que reiniciar porque no se han copiado los archivos. A ver, reiniciar todo el servidor. Como hay que ha creado archivos de translation, quizás esos no se han copiado al build y hay que reiniciar completamente el servidor para eso. Pero veremos si es eso. Sería aquí, send. Ahora sí. Entonces le mande lo que le mande. Ahorita me estaba leyendo hello porque le he puesto un locale hardcoded, ¿no? Una de las formas de detectar el locale es con este header de request de asset language. Entonces, para sacar un header del request que me llega, hago una anotación request header y le digo el header que quiero. Dame el header que tenga el nombre accept language. Una vez que me des eso, se va a llamar esto, va a ser de tipo locale y va a ser locale. Entonces, en base al header que me envíes, yo voy a tratar de crear un locale. Y ese locale le voy a mandar a este. Ya veremos si funciona. Debe estar reiniciando. No sé. Ok, entonces ahora el enviado es con este header que ven aquí y me devuelve hola. Si le mandara FR, me devolvería hello. Si le mandara en, me devolvería hello. Y si le mandara cualquier otra cosa, me seguiría devolviendo hello. ¿Entienden? Eso es el por defecto, digamos. Si no hay algo que se parezca a lo que me estás enviando, será por defecto. Ahora, estar haciendo esto todo el rato es bien
Bien jodido, ¿no? Porque cada uno de mis endpoints que necesito translations tendría que aceptar el accept language y todo eso. Y no es la idea. Hay formas más fáciles de hacer eso. Y vamos a ver eso ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver a la configuración que se hizo de los translations. Ya no vamos a usar el Session Local Resolver porque eso estaba basándose en el request que me envíes. Voy a setear el locale y voy a resolver. Pero yo básicamente quiero que eso lo haga automáticamente. Entonces, hay uno que se llama Accept Header Local Resolver, que es otro tipo de resolutor de locales. Y este va a ir a buscar en el Accept Language y a partir de eso va a sacar en el Accept Language de cualquier request, no me importa, voy a ir a sacar el locale. Y a este le voy a setear el default locale a, a, a inglés, digamos. Lo segundo que voy a hacer también, que no necesito hacer ahorita, es esto. Esto no lo necesito hacer porque directamente lo puedo poner en un archivo de configuración. ¿Dónde puedo hacer eso? ¿Dónde está? Application Properties. En el Application Properties puedo hacer y puedo decir spring.messages.baseName y a este le voy a decir que vaya a messages, o sea, estos archivos messages. Listo. Entonces ahí ya no necesito eso. Le he borrado ese file, le he cambiado el resolver. Ahora veremos el University Controller. Basta con que lo borre. Y este va a ser locale. Y ahora, ¿de dónde saco el locale? Hay una clase que se llama locale context holder.getLocale. Este es el que donde le inyecta cuando reconoce que hay un request y ese request tiene accept language, lo va a guardar ese valor en este getLocale. Entonces, con esto creo que debería funcionar. Entonces, si mandamos, bueno, está reiniciándose. Ya, ahora sí. Si mandamos lo que sea, devuelve en inglés. Si mandamos es, va a devolver español. Y si mandamos fr, va a devolver a hello. Entonces, con este local context holder, en cualquier lado del request puedo estar haciendo esta respuesta, digamos, puedo armar estas respuestas. ¿Dónde es útil los translations realmente? Obviamente aquí en el mapping no van a estar haciendo translations en los controllers, sino donde realmente es útil es en los exceptions. Como por ejemplo, si yo devolviera get single university y cuando mando esto con un ID que no existe, me va a decir not found, university not found, ¿no? Sería bien interesante que yo le mande en mi request, quiero esto en español y que directamente, si mi aplicación en el UI con Angular estoy usando en español, el backend me mande en español la respuesta y yo ya no necesite crearme otro translation en el frontend con esta respuesta de error. ¿Entienden? Entonces, eso es lo interesante de esto. Ahí es donde se usa. No sé si tienen preguntas, chicos, para que pasemos al siguiente. Y creo que no hay ninguna pregunta. Oye, entonces iremos a versionamiento. Versionamiento es un tema controversial, creo, que no, creo que mucha gente dice esta es la solución perfecta y no hay solución perfecta. Todas tienen sus problemas, digamos, aunque no quieran aceptarlo. Pero siempre y cuando creo que seas consistente, no va a haber problemas después, digamos. Siempre y cuando sepas qué estás perdiendo al elegir una solución y qué vas a ganar al elegir esta solución y que elijas la solución desde que empieces a hacer tus APIs, la idea donde no vas a salir perdiendo, digamos. Entonces, la idea es ser bien consistente en cuando haces versionamiento y elegir tu técnica de versionamiento desde el inicio.
Hay diferentes estrategias que vamos a ir viendo poco a poco, que se van a dar cuenta que son súper simples, digamos. Y hay otras estrategias que no tanto, que son las de Header. Y luego vamos a ver quiénes utilizan diferentes estrategias y qué problemas hay entre cada estrategia, digamos. Ok, entonces me voy a crear un nuevo controlador, creo. No, el mismo de University. Ya. Ah, entonces, digamos, vamos a hacer el University, el Get University. ¿Ya? ¿Qué diferencias hay entre el University de diferentes formas y luego con headers y luego etcétera, etcétera? Entonces, el primero de estos, ¿o por qué se haría una versión del University TO? Vamos a agregarle al University TO un address. Create string address. Ok. Voy a crearme otro constructor que tenga ese address. Listo. Address igual address. Listo. Y todo bien hasta aquí. Creo que no lo voy a persistir. Por ahora va a ser por defecto. Va a tener un address por defecto. New string. ¿Qué estoy haciendo? Calle 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Que se llame así. De hecho, ni siquiera necesito este cochito. No lo voy a persistir. Solo quiero mostrarles el ejemplo de cuándo van a hacer una versión nueva. Ya, entonces me devuelve eso el litio. Veremos si funciona. Get single university. Le voy a borrar estos 3 que he puesto para not found. Y creo que no me está devolviendo. A ver. ¿Por qué no me está devolviendo? Porque no tiene setters y getters. Generate. Getter setter. Ok. Que compile. La base de datos le voy a decir que ya no se recree porque está tardando mucho. Entonces va a ser solo update. Listo. Aunque tendré que reiniciar mi servidor. Ya. A ver ahí. Ya. Ahora me llega el address, ¿no? Y todo bien. ¿Qué pasa si mañana o en un año dicen el address no puede ser una calle o un string sin formato? No puede. Necesitan que sea un objeto que tenga cosas como qué tipo de calle es, si es calle avenida, qué tipo de, que la dirección, el número de casa, el departamento, el barrio, yo qué sé. Mil cosas pueden ir agregando aquí y ya no queremos que sea un address. Y eso ha surgido después de un año o dos, o hasta 5 años puede surgir, ¿verdad? Y en ahí, ¿qué hacen? Porque este API, este Get University, está consumiéndose por 5 aplicaciones, digamos. Como habíamos dicho, ¿no ve? Esto va a ser digamos, la administración de usuarios está consumiendo esta API de estructura académica, ¿no ve? Digamos que la de comedores también está consumiendo la estructura académica o la de otros APIs de carreras distintas está consumiendo la estructura académica. Entonces, a todos no les vas a decir, ya no te voy a mandar un string, te voy a mandar un objeto. Ya no puedes. Entonces, ¿qué haces? Creas una versión nueva. Entonces, los que quieran usar la nueva versión, adopten la versión nueva de la universidad. Pero si quieres seguir usando la del string plano, seguir usando la del string plano. Entonces, digamos que esta calle no era tan simple. Vamos a poner, uh, digamos que se llama calle David Galvestre. Tenía el número de casa. Tenía Quero, digamos, tenía todo. Quero, Chabamba, cercado. Ya, tenía todo. Ahora, ¿cómo es Actadres? La partimos en dos. Ya no vamos a poder usar este DTO, ¿no ve? Tenemos que crearnos uno nuevo que sepa hacer estas cosas. Entonces le vamos a poner DTO B2.
Entonces en el B2, esta calle ya no va a ser así, sino va a ser un new address. Address DTO. Y va a recibir muchos pequeños strings, digamos. Entonces primero va a ser una calle. Home. Luego va a ser el nombre de la calle, el número de la calle, el barrio, el provincia, no sé qué es, provincia debe ser. Entonces esto, y me voy a crear esta clase. Ya. Entonces voy a copiarme todo esto. Voy a decir private a todos. Private. A ver, calle, tipo, mejor. Type, street, name, era el otro. Street, house number, neighborhood. Neighborhood, province, city, country. Ya. Esto. Vamos a generar un getter setter para todo. Y vamos a generar un constructor para ninguno. Ya. Ok. Para todos. Listo. Creo que ya está. Sí, ya está. Entonces, este DTOV2, ¿cómo lo expongo y cómo lo empiezo a usar? Este address se va a morir. Le vamos a refactor, generate, getter setter. Ok, listo. ¿Cómo lo expongo y cómo lo utilizo? Ya no voy a usar el mismo método, ¿no? Ahí viene la versión, cómo vamos a devolver ese objeto. Entonces ahora vamos a crearnos una nueva UI, un nuevo endpoint. Y ahora esto va a tener graves consecuencias. Ya ni modo, le voy a tener que sacar a todos estos y le voy a tener que decir cuál es su mapping de cada uno. Aunque no. Sí, me tendría que crear otro controlador. Ya. Entonces, aquí ya hay un primer problema, chicos, porque yo nunca le he puesto ningún tipo de versionamiento a mi URL. Y este es uno de los tipos de versionamiento que vamos a hacer. Lo correcto debería haber sido que yo empezara con V1. Entonces, desde el inicio de los tiempos, cuando he empezado a hacer estos endpoints, todos sean V1, ¿ya? V1. Entonces, cosa de que yo hiciera B2 y me creara otro controlador que se va a llamar University Controller, University B2 Controller, por ejemplo. Entonces, como va a ser University B2 Controller, este va a ser B2. Voy a borrar todo menos el get. Listo. Entonces, obtengo el B2 y se va a llamar así y listo. Ahora aquí ya no voy a devolver el UniversityTO, va a ser el UniversityTO B2. Y este get universities va a ser get universities B2.
Al servicio le podría llamar de otra manera, le podría decir true. Entonces el get university, control, va a recibir, ya por ahora que reciba el boolean, switch to B2. Obviamente esto del servicio se podría hacer porque vas a tener B3, B4, entonces quizás el tipo de versión debería decirte, cosa de que tú resuelvas eso. Y al mapper yo le voy a decir 2, le voy a decir. Entonces vamos a cambiar esto. De hecho no puedo volver esto. ¿Por qué? Por el método. Entonces me tengo que crear otro que me haga eso. A ver, de nuevo desde cero. Ya, entonces ya no le puedo decir eso, le voy a decir B2, no voy a mandarle un boolean, voy a crear este método en el servicio. Listo. En el servicio que estaba antes, no le voy a hacer nada, aquí tampoco voy a hacer nada. En el Get University, B2, lo que voy a hacer es crearme un método que va a hacer lo que hace el B1. Entonces voy a mover esto más arriba. Ya. Get University. Aquí. Y este es Get University B2. Los dos reciben esto. Entonces voy a extraer lo común que tiene esto y le voy a decir refactor, introduce, method, extract method. Sí, y esto se va a llamar Get University. Y esto va a ser private. B2. Este va a ser B1. Lo voy a refactorizar. Refactor. Rename. Esto va a ser B1. Listo. Este Get University se va a llamar solo Get University. Voy a obtener la universidad, lo voy a mapear y voy a devolver eso. Ahora este B2 va a ser lo mismo, exactamente. Y ya no vamos a repetir código de esa manera, por lo menos no lo importante. Lo único que va a cambiar va a ser el DTO B2. 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 A ver. Entonces vamos a hacer create method y va a ser exactamente igual que este. Creo que sí. Solo que no voy a devolver exactamente igual que este. Solo que no voy a dar University tío, va a ser un B2. Listo. Y creo que ahora todo se resuelve. Ya está. Entonces, ahora si llamo a este endpoint, me voy a duplicar esto. De por sí esto ya no sirve, ¿no ve? No va a existir el endpoint porque no existe el B2. Entonces aquí vamos a llamar B1. Y me devuelve la universidad con la dirección antigua. Ahora en el B2 me devolverá la universidad con la dirección nueva. Send. Entonces, B2. Send. Entonces me devuelve la nueva dirección. Y es por esto que ya no puedo utilizar, ¿no ve? Ya no puedo, ya tengo que sí o sí crear una nueva versión porque ya a la versión B1 no le puedo cambiar el objeto address. Todos mis endpoints, todos los productos que consumían mi endpoint se van a romper. El de comedor, el endpoint de, no sé, de la biblioteca que consumía esto, se va a romper porque el address ha cambiado. Entonces nunca tienen que alterar el objeto que ya alguien más está consumiendo. Obviamente en el proceso de desarrollo, si hasta cierto punto saben que nadie está consumiendo, cámbienlo 10 veces. Pero ya luego de que sepan que por lo menos una aplicación se está consumiendo, o suben de versión y empiezan a usar versionamiento, o tienen que hablar con las personas que están a cargo de los otros para que hagan patches, ¿no? Y se van a dar cuenta que en la universidad nunca han hecho eso porque siempre hay páginas caídas y es por esto, porque a unos se les ocurre actualizar una cosa y no avisan al resto y la otra página ya sale afectada y se cae. Entonces no llegan a ese punto. Planeen el versionamiento desde el principio y empiezan a hacer B1 si quieren la URL o las otras opciones que ahora vamos a ir viendo.
Ya. Entonces, esa es una opción, B1, B2, y eso lo soluciona todo. La otra opción es que no hagamos con la URL, que esto se siga siendo universities, esto sea University UUID, y vamos a copiarnos la otra versión que les dije. Entonces, la otra versión que les voy a decir es con query params. Entonces, un param, de hecho aquí se dice, como esto va a ser value. Y esto va a ser param. Y va a ser version. Ahí, aquí, falta esto. Eso. Aquí, creo que no más. Eso sería get B1, get B2. En aquí sería lo mismo. Param. Este lo voy a comentar. Ay, para que no choque. Listo. Ahí este sería B2. Ahí. B2. Este sería value. Y aquí sería B2. DTO, B2. Listo. Entonces, otra opción es usar query params. Las llamadas ya no tendrían una version aquí, sino serían a nivel de query param. Entonces, version igual 1. Me vuelve la universidad con su adres antiguo. Y este va a ser version equal to. Y le vamos a borrar el P2 de aquí. Vamos a ver qué pasa. Y me devuelve el address con el formato del address nuevo. Entonces, esta es otra forma. Quizás incluso es un poquito más simple, porque se puede adoptar tarde. Digamos, como les dije, 2 años después dicen quiero cambiar el address. Si tuvieran un endpoint que era como el que teníamos antes y no tuvieran el param, no importa, ¿no ves? Se va a hacer siempre su versión 1. Pero si ya les empiezan a enviar versión 2, versión 3, versión 4, ya van adaptando el código a eso y el versión 1 se queda como la versión por defecto que tenían. Entonces, esta es una ventaja en este approach. Es cuando ya has elegido tarde el versionamiento, podrían usar query params. Ya, esa es otra opción. Ahí. La otra opción son headers y de hecho son dos opciones, digamos, de headers. Les voy a mostrar una nomás por el tiempo. Entonces voy a comentar esto. Ahora esta versión utiliza un custom header, vamos a usar. Digamos, esto va a ser header y se va a llamar XAPI version 1. Y esta va a recibir un header que se va a llamar XAPI version 2. Listo. Entonces, entre estas dos versiones, esta comparada con esta, este usa query params y está en la URL, ¿no? Y esta utiliza headers y van a ver que en los headers tenemos que enviar, digamos, lo que necesitamos. Ahora que se reinicie. Voy a reiniciar el servidor. Ya, porque ahora sí está. Ahora, esto ya no debería funcionar, creo. Sí, porque no existe la llamada así. Esto tampoco debería existir. Ahora, ¿cómo recibes estas llamadas? Me he creado API version. Y esto es en query params, así que no. Tengo que ir a headers y voy a borrar todo esto. Porque edit. Ahí está. Sí, vale. Ya. API version. Y le voy a decir versión 1.
y no vas a tener query params. Send. Entonces, con la versión 1 me devuelve eso. Y vamos a ponerle a la versión 2 lo mismo. Y esto ya no va a tener query params. Chao esto. Voy a ir a headers. Y le voy a poner versión 2. Entonces me devuelve esto. Ya. Entonces, han visto con la URL, dentro de la URL, dentro de query params. La de la URL, si la adoptan o si la quieren adoptar, tienen que hacerlo de manera temprana. Desde ya, desde que inicien su primer endpoint, empiecen a versionar. Los query params son como un workaround, ¿no ve? Ya que no he versionado desde el principio, justo tengo que crear una nueva versión y voy a empezar a hacerlo, digamos. Entonces, voy a empezar a hacerlo desde la versión 2 y crear desde la versión 2, 3, 4 y el primero se queda sin versión, digamos. Los headers igual son algo que si has adoptado tarde, ya no puedes aplicar, ¿no ve? Porque vas a estar esperando el header, aunque sí, aunque podrían, el primero por defecto no necesita headers y luego ya los demás sí o sí tienen que tener headers de versión, si quieres llamar a una versión específica. Sí, estos sí podrían funcionar igual. Ya, entonces, viendo eso, no sé si tienen alguna pregunta sobre el código para que pasemos a las diapositivas. ¿No? Ok, sí. Cuando manejas ya el versionamiento en los controladores, en un principio, eh, ¿cómo tendría que, cómo sería, poner, nombrar, digamos, a las carpetas, a los paquetes, digamos? Igual Ya. sería por versiones. Sí, tendrías aquí, digamos, en controllers, si lo vas a usar así como controller, DTOs y todo eso, deberías tener aquí otro package que sea B1. B1, B1, B2, digamos. Entonces, este controller se va a mover al B1. Este University Controller se va a volver al B1 y este B2 se va a mover aquí. Ahora, si tienes la otra organización, no ve que les mostré al inicio, que es por universidad, departamento, y en el folder tienes tu controlador, tu repositorio, todo. Entonces, directamente así pueden estar University B1, B2, no creo que haya problema. Pero si tienes así, mejor es separarlos porque aquí vas a tener todos tus endpoints B1 y todos tus endpoints B2. Una cosita más que me estaba olvidando para esto, chicos. No solo les sirve para crear nuevos sets de datos, ¿no? Para devolver nuevos tipos de datos, lo de versionamiento, sino también para exponer qué quiero exponer a través de mi servidor y qué no quiero exponer a través de mi servidor. Esto se hace con Nginx, que es un balanceador de carga, pero básicamente le dices, tú todos los endpoints que sean de universidad, exponerlos, pero todos los endpoints que sean de subject, no quiero que los expongas, quiero que solo los expongan a través de estos IPs, por ejemplo. Y ahí bloqueas accesos a tu servidor. Para eso también sirven las versiones. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Ok, ya. A ver, hemos visto varias cosas. Este no lo hemos alcanzado a ver, pero es casi lo mismo. En vez de usar un custom header, le mandas un accept header que es un estándar y ese accept header te va a devolver esto. Te va a recibir o este o el B2, digamos, y es un JSON. Entonces, ¿quiénes usan qué y qué tomar en cuenta? ¿No? GitHub utiliza header accept. Microsoft utiliza un header propio, que es como este example version. Twitter utiliza la URI. Entonces van a ver que hay B1 slash tweets, algo así. Y Amazon utiliza los parámetros, que son los query params que habíamos visto. Ninguno comparte, no hay una solución global. Todos han elegido la que mejor les ha parecido en algún punto según sus necesidades. Las cosas a tomar en cuenta, digamos, para decidir es la polución en las URIs. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes van a tener un producto que tiene un montón de URIs, ya de por sí, tal vez no les conviene utilizar el approach por URI o por parámetro, por query param o por B1 slash universidades, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir creando muchos más endpoints. Entonces van a ir
creando un set. Si digamos su universidad tenía 50 endpoints y necesitan sacar una versión 2, van a tener 100 endpoints. Así de la nada, ¿no? Y no parece muy correcto eso. Luego, el uso de parámetros también hace polución porque, por ejemplo, tienes que saber que tu endpoint de universidad va a poder recibir el version query param, pero además de eso quizás tienes otros parámetros de búsqueda o utilizas los query params para otra cosa, entonces ahí ya lo complica un poco. Mal uso de los HTTP headers. Es como les dices a tus usuarios que usen los headers para enviar esto, digamos, para enviar las versiones. Y ahí va el tema de la documentación. Documentar qué header acepta un endpoint no es tan simple en Swagger y no es tan simple documentarlo. Y nadie se fija qué header con qué header le tengo que enviar. Entonces ahí hay un punto menos, digamos, para el approach de los headers. Lo segundo para el approach de los headers, que es un punto menos igual, es el cacheo. Es fácil para el browser, para cualquier browser, cachear por URL. Es decir, no sé si alguna vez han visto, a ver, aquí. En el tab de network, bueno, yo estoy con disable caché, pero digamos, si yo llamara al University Controller, get universities, ¿no? Execute. Aquí se ha hecho request, ¿ya? Aquí está mi response. Ay, esto es headers, ¿qué me ha devuelto? Ah, no, eso está llamando a test local. Ahora sí. Ya. Entonces aquí está mi response, aquí está mi request, etcétera, etcétera. ¿No ve? Esto yo lo puedo cachar a nivel del servidor si le mando a nivel del browser, si le mando ciertos headers, hay una cache content o algo así, se le manda en header y le dices, si tu usuario vuelve a llamar, ya no llames al servidor, usa la respuesta que te has guardado aquí y eso devolverle. Entonces, por URL hacen ese cache, pero por headers no pueden hacer. Entonces, yo aquí mando B1 y todo el rato estoy mandando B1, no pueden hacer ese cacheo. Y lo de la documentación que ya les mencioné, header es mucho más difícil de documentar que los URIs, porque esos son automáticos, ¿no? Entonces los headers tienes que mantenerlos actualizados tú manualmente. Creo que eso es todo, chicos. Entonces el jueves yo creo que nos vemos. Ojalá logre hacer el ejemplo de out. Y directamente el sábado haríamos Angular. Para eso les voy a mandar la guía de instalación, que solo necesitan NVM, que es Node Version Manager, o Node directamente instalado en cualquier versión, y Angular, y creo que nada más. Luego el proyecto, con los endpoints que ya tenemos, quizás sin autenticación, lo voy a publicar en la página, lo voy a publicar en GitLab y los voy a añadir al repositorio, cosa de que puedan verlo, bajarlo y con eso trabajar con Angular. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, ok. Creo que eso es todo. Entonces, hablamos el jueves. Gracias.